Hola, hola. ¿Alguien más está en pijama? Sí, yo, Marieli Pat. Y yo, Elena Ortega. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast educativo Pijama Edu, donde aprendemos, debatimos y a veces también bostezamos, pero siempre con muchas ganas. Hemos estado viendo que muchos comentan sobre varios temas y hemos agarrado los más importantes que creemos nosotras que debemos de explicar. Como el de ahorita, que es las actividades extracurriculares. Sí, queremos explorar cómo estas actividades que a veces parecen solo recreativas son en realidad espacios riquísimos para desarrollar la oralidad, esta habilidad tan poderosa, pero tan descuidada. Pero primero, ¿cómo estás, Elena? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, empecemos con lo básico. ¿Qué entendemos por actividades extracurriculares? Bueno, entendemos que son todas estas actividades que hacemos fuera del horario de clases, el horario oficial. Puede ser teatro, deporte, debate, música, robótica, hasta voluntariados o clubs de lectura. Y sí, y aunque suenen como extras, en realidad muchas veces son formativas de la materia. Literal. Ahí es donde aprendes cosas como trabajar en equipo, ya que te relacionas con muchas personas, expresarte sin miedo, escuchar y tomar la palabra, ser decisivos. O sea que todo lo que importa en la vida. Y todo esto tiene que ver con la oralidad, porque casi todas las extracurriculares estás hablando, discutiendo ideas o compartiéndolas. Bueno, y con todo esto, ¿por qué son tan importantes en la secundaria? Bueno, son importantes porque la secundaria puede ser tan aburrida, encerrarte en libros, tareas y evaluaciones. Y las extracurriculares abren una puerta a crear estos espacios de aprendizaje aún más libres. Y hasta más humanas. Son espacios donde puedes ser tú mismo sin sentirte que te están calificando a cada momento. Y además te ayudan a descubrir qué es lo que realmente te gusta. A veces uno no se da cuenta que ama la actuación o que tiene facilidad para explicar algunas cosas hasta que participa en un club o un taller. ¿Te cuento algo? ¿Qué? Cuando estaba en la secundaria, justamente me metieron a un taller de música donde tocaba la viola, estaba en una orquesta y eso me abrió tantas puertas porque no solo desarrollé la oralidad al momento de relacionarme con las personas, sino que también aprendí tanto y realmente me gustaba. Incluso llegué a ir en conciertos y todo. Estuvo bien, padre. A mí nunca me metieron a una. ¿Pero te hubiera gustado meterte a una? Tal vez. Y bueno, con todo esto sabemos que se arman vínculos, que te sientes parte de algo, y esto para los adolescentes casi siempre es clave. Totalmente de acuerdo. Ahí entonces aprende a comunicar emociones, a expresarte con empatía y todo eso, de nuevo, es oralidad. ¿Qué pasa si no se promueven estas actividades? Cuando no hay espacios para estas actividades, se pierde muchísimo. Sí, sobre todo a aquellos chicos que no brillan tanto en lo académico. Las extracurriculares les dan un lugar donde así pueden destacar. Y también podemos perdernos oportunidades para construir una comunidad, convivir mucho mejor, porque son espacios donde se puede dialogar, se pueden resolver diferencias o hasta contar. Y eso en la vida adulta se súper nota, ya que la gente que tuvo clases extracurriculares desde pequeños son personas que pueden expresarse, negociar, adaptarse. Muchas veces se empezó aprendiendo todo esto en la secundaria. ¿Tú sientes que fue diferente tu vida después de las extracurriculares? Sí, súper fue diferente, porque antes era una persona aún más introvertida, pero después de las extracurriculares, como me relacionaba con gente nueva y gente de otras escuelas, me abrió muchas puertas para adaptarme a la situación y poder socializar, y eso es oralidad. Yo siento que a mí, por mi parte, casi tuvo un impacto muy diferente, lo opuesto que lo tuyo, porque yo no tuve esas oportunidades y aunque las quisiera, era muy difícil, ya que ya estaba acostumbrada a estar sola. Sí, siento que es algo que afecta mucho a los adolescentes de este tiempo cuando no están en clases extracurriculares,
porque no les brindan esos espacios para que socialicen y todo eso, pero tampoco tiene que ser algo de paga o algo así. Por ejemplo, yo estaba en una extracurricular de ahí mismo de la escuela y era gratis. No, mi escuela casi nunca tuvo eso, por lo mismo, porque ellos pensaban que eran cosas innecesarias. Muy mal. Pero bueno, empecemos por otra base. Cuando hablamos de oralidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, técnicamente, cuando hablamos de oralidad, es el conjunto de habilidades comunicativas vinculadas al habla. Pero esto no solo es hablar, es saber estructurar una idea, argumentar, contar, escuchar, preguntar, improvisar, narrar o persuadir. Exacto, y lo loco es que todas estas son habilidades usadas en la vida real, pero de las menos trabajadas en las escuelas, como ya antes había dicho. Incluso hay investigaciones en didáctica de la lengua, como las de Daniel Casani o Graciela Montes, que señalan que la oralidad suele quedar en segundo plano frente a la lectura y la escritura. Incluso Casani define que la lengua debe de enseñarse como una herramienta de comunicación real, no solo como una mera estructura gramatical. Propone trabajar con textos auténticos y prácticas discursivas reales, como correos, blogs, informes, entre muchas otras cosas. Esto con el fin de desarrollar competencias lingüísticas útiles para contextos sociales concretos. Y esta Graciela Montes también enfatiza la importancia del lenguaje como una herramienta súper fundamental en la construcción de la identidad y de la interacción social. Para ella, el lenguaje no se restringe a la lengua oral, sino que incluye la lengua escrita, el lenguaje corporal y otras formas de expresión. En el contexto educativo, ella considera que el lenguaje es esencial para el desarrollo integral de los estudiantes. Cuando en realidad debería ser al revés. La oralidad parece un lenguaje escrito, y según Vygotsky, se basa en el desarrollo del pensamiento abstracto. A medida que los niños van dominando formas más complejas del lenguaje, pueden realizarse operaciones mentales más abstractas. El pensamiento de desarrollar a través del significado de las palabras. Las palabras son herramientas mentales, según palabras de Vygotsky. Bueno, pero pasemos a algunos ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre el teatro, donde se trabaja la voz, la entonación, la expresión corporal, y esto, como ya lo habíamos mencionado junto con los autores, es 100% oralidad. Y también en los talleres de debate. Aprendes a discutir argumentos, respetar tus turnos y también a escuchar opiniones distintas sin interrumpir. Y lo mejor es no tenerle miedo al ridículo, hablar en público con seguridad. Y hasta en casos como los deportes, la comunicación oral también es clave. Dar indicaciones, animar a tu equipo o hasta resolver los conflictos que se presentan en el momento, todo esto se resuelve hablando. Me gusta pensar que la oralidad no solo es hablar bien, ¿sabes? Sino pienso que es saber cómo hablar, cómo decir lo que pensamos y sobre todo cómo escuchar. Ahora, ¿qué pasa con la adolescencia y la oralidad? Pasa que muchos adolescentes llegan al aula con miedo al hablar, con un lenguaje empobrecido o con poco entrenamiento en la expresión oral formal. Por eso cuando exponen, lo hacen diferente. Y además, no olvidemos que la secundaria es una etapa donde la exposición social es otro tema. Esto no es que no saben ni cómo, ni cuándo, ni qué herramientas utilizan para expresarse. Todo esto lo hacen sin cuidado, ya que es otro nivel. Ahí la oralidad se vuelve una herramienta clave, porque comunicar bien no solo va a ayudar a sacar mejores notas, sino a poder sostener vínculos, crear amigos, defender derechos y construir una identidad. Y ahí es donde entran las actividades curriculares otra vez, porque lejos de ser una pérdida de tiempo, son un laboratorio de oralidad en tiempo real. Exacto. En un taller de teatro, un grupo de debate, un radio escolar, un club de ciencias, se habla, se discute, se organiza la palabra, se improvisa.
O como nosotras que estamos creando un podcast, esto también es oralidad. Claro. Y sin las presencias del aula, donde los números rojos o donde todas las calificaciones pueden ser algo que te dé tanto miedo y hagan que te puedas sufrir de algún error. Son espacios donde se puede sentir una libertad lingüística. ¿A ti no te ha pasado que cuando estás exponiendo o estás haciendo algo, te da miedo? Como que no puedes hablar, te paralizas. Demasiado. Siempre, normalmente es lo que me pasa. Sí, esto tal vez pudo haber sido diferente si te hubieran metido a clases extracurriculares, ya que ahí te permite hablar, socializar con la gente y pues no le debes de tener miedo al ridículo. Entonces, tal vez hubiera sido diferente. Así que si tú estás en la secundaria, ¿por qué no lo intentas? Pero bueno, lo que dice la neurociencia también es que el aprendizaje es aún más profundo cuando hay emoción positiva. Participar en una actividad que te gusta tanto, 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 activa el sistema de recompensa del cerebro. Esto hace que mejore la memoria y facilita el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, como el lenguaje. Vamos a dar un ejemplo concreto para que tengamos más claro sobre esto. Tenemos los talleres de teatro escolar, como ya habíamos mencionado, que te mejoran la dicción, la proyección y el uso de gestos, el manejo de emociones también y el ritmo de los discursos que sueles dar. Pero también tenemos los clubes de debate, donde promueves mucho el pensamiento crítico, el argumento de la lógica y sobre todo el respeto de los turnos y a escuchar. Bueno, también tenemos el radio escolar o los podcasts estudiantiles, donde nos permite planificar, grabar, editar y revisar algunos discursos. Además, obliga a pensar en audiencia, tono o claridad, como nuevamente justo lo que estamos haciendo en este momento. Pero también tenemos los clubes de ciencias o feria de proyectos, que esto fomenta, pues, porque las exposiciones son orales, con soporte visual, ahí defienden sus ideas, explican cosas técnicas, adaptándose a las necesidades de los oyentes. Pero también tenemos a los coros o grupos de música. Y aunque parezca un poco lejano, ayuda a trabajar la respiración, la articulación y el trabajo en grupo oral. Además, también están los consejos estudiantiles o centro de estudiantes, donde se entrena la negociación verbal, la persuasión, la organización de discursos colectivos. Muchos de los que están en los grupos estudiantiles tienen que ir con los directivos, con los maestros, para convencerlos de que los dejen llevar ropa civil el viernes y todas esas cosas. Y pues todo esto es hablar, por lo tanto, convencer, persuadir es oralidad. Te cuento algo que vi en una de las veces que fui a practicar. Dime. Pues eran dos salones debatiendo entre sí. ¿De qué? Pues la verdad, el tema era lo de menos, pero se notaba tanto la comunicación que sí se lograba tener. Y esto es otro nivel, totalmente. Además, también, ¿no te pasó que en las prácticas había muchos niños que estaban en clases extracurriculares? Muchos de mis alumnos que tenía en ese momento estaban en clases de taekwondo, de deportes, también algunos de clases de inglés. ¿Los tuyos no había? Pues casi los mismos. ¿Y crees que eso haya ayudado a la oralidad? Pues esos alumnos que están en algunas actividades extracurriculares fuera de la escuela, realmente son los que más me participan. Sí, porque realmente ayuda mucho. Y esto tiene muchísimo sentido, ya que hablar bien no solo es decir cosas bonitas, sino es aprender a manejar la palabra como una herramienta de convivencia. Y bueno, otra pregunta que se hace mucho es cómo puede un docente fomentar a la oralidad desde lo extracurricular. Y bueno, para mí, eso es lo primero que se debe
de cambiar, quitarle lo extra a esas actividades. Además, que también debemos de conectar lo extracurricular con lo curricular. Por ejemplo, si están viendo la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no armar una microprograma radial? Si están leyendo ciencia ficción, ¿por qué no hacer un podcast de relatos? Es más divertido y aplica la oralidad. También se pueden dar herramientas muy específicas, como tomar la palabra, cómo iniciar un discurso o sostener una idea y además de cómo cerrarla. Cosas simples, pero que como nos enseñan, es más difícil. También podemos escuchar, que esto es algo muy importante, dar lugar a la voz real del estudiante, no solo corregirla, sino validarla. Muchas veces los profes solamente están corrigiendo y todo muy estructurado, pero a pesar de que es importante que se corrija, debemos de darle también palabra de que ellos construyan sus propios significados. Hay una frase que me gusta muchísimo. La escuela es una institución que debería organizar la palabra. Y como un niño de 12 años en la secundaria y sale sin saber hablar bien, hicimos algo mal. Esto no se trata de hablar como un político o como un influencer. Se trata de poder nombrar lo que uno siente, piensa y quiere. Esto es empoderar. Lo dijo Paulo Freire. Las palabras no es neutra, tienen el poder de transformar la realidad. Y eso lo vemos cuando los estudiantes tímidos levantan la mano y al fin dicen algo que hace pensar a todo el curso. Eso es tan sorprendente cuando un estudiante tímido dice algo y nos sorprende a todos, como que no esperas que lo diga y que tenga tanto sentido. Claro. Y así, si eres profe, estudiante, padre o madre, apoya las extracurriculares, dan vida a la escuela y encima fortalecen algo tan esencial como la oralidad. Y si son estudiantes, anímense, apúntense a clubes de teatro, a talleres de debate o a otras cosas nuevas. Te pueden mucho sorprender. Si llegaste hasta aquí, primero, muchas gracias. Segundo, queremos darte un pequeño desafío. Piensa en una actividad extracurricular que pueda sumar o potenciar a tu escuela, que no solo sea divertida, sino que invite a hablar. Porque cuando los estudiantes hablan con ganas, con claridad y con conciencia, algo grande está pasando. Y ahí es cuando la escuela trasciende, cuando no solo se dejan de formar alumnos, sino ahora forman ciudadanos con voz propia. Bueno, nos reencontramos en el próximo Pijama Educa. Así que déjanos tus comentarios a ver qué tanto te gustó este video y si tienes alguna pregunta que quieres que respondamos, que obviamente sea de educación. Gracias. Y ponle voz a la escuela.